Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en el 10º encuentro de investigación y documentación de artes visuales, subvertir las ausencias, historias, acervos y prácticas. Continuamos con nuestro programa y es para mí un gusto dar la bienvenida. ¿No se oye? ¿No se oye bien? No. Ay, perdón. Bueno. Es para mí un gusto dar la bienvenida al doctor Joaquín Barrientos, que está a cargo de la conferencia magistral. Me voy a permitir presentar a Joaquín Barrientos. Joaquín Barrientos es doctor en Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Entre 2022 y 2023 fue investigador postdoctoral del CENIDIAP, investigador de cátedra del CONACYT. Se especializa en cultura visual, historia del arte, estudios de archivo y museos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Ha sido investigador de tiempo completo de la UNAM, de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad de Barcelona. También ha sido investigador invitado del Instituto Nacional de Historia del Arte de París, profesor visitante en la Universidad Julio Verne en Francia e investigador invitado del Programa de Estudios de Museos de la Universidad de Nueva York. Actualmente prepara un libro que aparecerá con el título de Comunidades de Archivo. Voy a dar la palabra al doctor Joaquín Barrientos, que nos presentará la conferencia magistral Activismo archivístico, de la gestión a la agitación documental. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ti por la presentación. ¿Se escucha? No. Bueno. ¿Ahora? ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Marie, por la presentación. Me gustaría iniciar extendiendo el agradecimiento al centro, al CENIDIAP, porque, como mencionó, tengo una relación, diría yo, personal y cercana. Junto con el área de investigación hemos hecho algunos coloquios, hemos, como vieron, la entrevista, publicaciones y algunos proyectos que tienen que ver con el asunto de la documentación y los archivos. Y CENIDIAP es una de las pocas instituciones públicas que se ha dedicado al estudio de la conservación de la memoria documental de las artes visuales en México. Y como saben, para los que trabajan aquí, se inició fundiendo varios centros de documentación. Y yo he dedicado algunas de mis investigaciones a ese momento de la década de los 70s, en los cuales en América Latina hubo una preocupación muy importante por entender políticamente los centros de documentación de las artes plásticas, el papel de la gestión documental como una política de archivo. El área de investigación me ayudó a vincularme con una beca postdoctoral hace por ahí de un año, que fue tristemente corta, pero que me permitió avanzar una investigación que lleva por título justamente Archivos del Común, los centros de documentación de los museos de arte como territorios para la construcción de comunidades y la producción de memoria en México. Y lo que les voy a leer hoy es de alguna manera una extensión, un paso así desde la memoria hasta el activismo archivístico que está conectado con esa investigación. Agradezco también personalmente a la doctora Ana Garduño, porque ella fue, digamos, solidaria en mi vinculación con el CENIDIAP hace un año. También al maestro Carlos Guevara, que en su momento era director del CENIDIAP, y ahora también, desde luego, Alfredo Gursa, actual director del centro, quien junto con Dina Comisarenko entendieron que el centro podía ser un espacio de acogida para hacer una investigación postdoctoral. Y recalco eso no tanto por lo personal, sino porque invito a que haya más estancias de investigación postdoctoral en el centro. Es un lugar que
que permite esa vinculación, y espero que esto sea el principio de una apertura en esa línea de trabajo de investigación. Finalmente agradezco, perdonen las largas agradecimientos, pero son muy merecidos, a Marie-Christine Camus y a Javier Bañuelos por la invitación a abrir este encuentro, y también por poner sobre la mesa un tema que a mí me resulta fascinante y que agradezco mucho la invitación: la convergencia entre la subversión, las ausencias y el archivo. Comencemos, pues, por la subversión de las ausencias. Subvertir, subvertir, subvertir. Trastornar o alterar algo, especialmente el orden establecido, dice literalmente la Real Academia de la Lengua. Poner patas para arriba, desordenar, romper la norma. Todo en la palabra subvertir parece atentar contra la tersura del archivo, contra el orden de su discurso, contra su norma. Si el objetivo del archivo es nombrar, ordenar y fijar, subvertirlo aparece como su predicamento, como el límite mismo del archivo. Con el orden subvertido, el archivo es una máquina sin control de mando. Es un vocabulario sin sintaxis. Sin embargo, el archivo puede y debe ser subvertido. Es necesario introducir un cierto descontrol, un principio de disrupción e incertidumbre en su interior. Y es justamente a demostrar que las acciones de los archivistas necesitan ser subversivas y necesitan estar políticamente implicadas a lo que quiero dedicar hoy mi atención. Aquella idea del archivo como un espacio neutro, de consenso, objetivo, ajeno a lo político, debe ser desmantelada. La propuesta es hacerlo a través de lo que se conoce como archivismo activista, el cual definimos como un proceso consciente, permanente, colectivo, horizontal, políticamente orientado y afectivamente comprometido de subversión del archivo. Es a través del activismo archivístico que nos desplazamos de la mera gestión a la agitación documental, de las ciencias de la archivonomía hacia las comunidades de archivo. Y es que subvertir algo es, a fin de cuentas, virarlo, voltearlo, girarlo, sacudirlo de arriba abajo para que aparezca lo que había quedado subsumido dentro, fuera o debajo del archivo. Porque la raíz sub alude a lo que está debajo, lo subyugado, lo subalterno, lo inferiorizado, lo no visto. La subversión nos confronta con el régimen estético de lo visible, con lo que Michel Foucault llamó regímenes de veridicción. Recordemos que en sus conferencias del Colegio de Francia en los años 80, Foucault distinguió entre la verdad abstracta y la performatividad política del decir con verdad. A la verdad normativa con mayúsculas que fija e impone su poder, Foucault opuso el decir y el mostrar con franqueza, con imparcialidad. Y a la verdad lógica y abstracta, Foucault le opuso la materialidad de la voz, el registro del cuerpo, la sensorialidad de la evidencia, la cual estimula nuestra capacidad para ver, reconocer y convenir verdades compartidas. Subvertir el archivo es activarlo políticamente, comprometerse con la performatividad de sus inscripciones y sus huellas, como decía Karen Cordero. Subvertere, la voz latina de subvertir, es romper el silencio, sacar del fondo lo adverso, lo no dicho, hacer emerger una verdad que no tenía voz. Al final, versus viene de la raíz ver, con la que se conforman las palabras verso, versión, vértebra. Subvertir es romper el límite entre lo que puede y lo que no puede decirse. Es en el sentido político descarrilar el orden del discurso, desmantelar el dictum del archivo. Subversión única es aparecer una verdad negada o suprimida, una verdad irreverente que niega la última palabra del archivo. Subvertir descubre en la medida en la que quita la cobertura. Subvertir desvela en la medida en que corre el velo. Subvertir subleva, ya que permite que algo se levante desde abajo, una voz o un rostro. Lo que se indigna, lo que dice hasta aquí, es aquello que está subvertido. Cuando algo se subleva, se alza, se levanta, se amotina, se insubordina, se alborota, desobedece, desafía,
se enfrenta y se sulfura. Una vez que algo se subleva, el orden se subvierte. Por lo dicho hasta aquí, parece no solo necesario, sino fácil hablar de la necesidad de subvertir el archivo. Todo nos invita a sublevarnos ante su norma, a cancelar la producción sistemática de ausencias que le caracteriza. ¿Cómo podría un archivista oponerse a subsanar y atraer desde los márgenes lo que se ha dejado fuera? Ese es su papel, pareciera decir. ¿Cómo podría estar dispuesto un catalogador a perpetuar los puntos ciegos del archivo, las oquedades de su ley, una vez que las tiene perfectamente identificadas? ¿A qué custodio se le ocurriría cancelar la función reparativa del archivo, negándose a facilitar el acceso a la documentación? ¿Con qué argumentos podría bloquear un archivista el impulso a incorporar al acervo lo mínimo, lo marginal, lo omiso, lo no dicho? La respuesta es fácil, simplemente porque en el ejercicio técnico de la profesión, en la aplicación práctica de la norma, los principios de objetividad y de neutralidad de la archivística producen la sensación de que es el propio archivo el que se configura a sí mismo, el que establece su propia ley, haciendo creer al archivista que actúa al margen del archivo. El inconsciente óptico del archivo produce un régimen de transparencias, a partir del cual la ley y el orden del archivo se vuelven invisibles. De manera similar a aquellos antropólogos que visitaban una comunidad y creían tener la capacidad de observarla con sus cámaras y sus artefactos, irrumpiendo violentamente en su cotidianidad, pero confiando en que podían registrar la otredad sin que se viera retratada la huella de su presencia ahí, la neutralidad archivonómica le hace creer al archivista que no está presente, que él o ella nada tiene que ver con la producción de ausencias, vacíos y fantasmas del archivo. Al enfatizar este inconsciente óptico de la archivística, no pretendo sugerir que no existen intenciones explícitas de borrar, censurar o cancelar el archivo. Todo lo contrario, lo que quiero advertir es que además de la conscripción política del archivo, además de las fuerzas fácticas que actúan en contra del archivo, además de las fuerzas que queman documentos, esconden evidencias, degradan lo diferente y obstaculizan intencionalmente el acceso a los acervos, eso que Baluz Pajarpa justamente trabaja, ¿no? Existe también una micropolítica del acto archivonómico, el cual permanece en el territorio de lo reprimido. Es decir, que no es consciente para quien está inmerso en el ejercicio cotidiano de la profesión. Esa dimensión micropolítica del archivo es, a mi juicio, la que obsesionó al filósofo francés Jacques Derrida, empujándolo a definirla como un mal de archivo. La revelación de que, como dice Derrida, el archivo trabaja siempre y a priori contra sí mismo. Como saben, Jacques Derrida fue invitado por la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y el Psicoanálisis de Londres en 1994 para impartir una conferencia en la sede de los archivos Sigmund Freud. Titulada El concepto de archivo, su conferencia apareció publicada un año después bajo el título Mal de archivo, una impresión freudiana. En su conferencia, que prometo hablar lo menos que pueda de ella, es una conferencia abigarrada en torno a el concepto de represión en Freud y al concepto de la Torá del pueblo judío como posibilidad de archivo. Y decía en su conferencia, Derrida sostiene que hay algo en el archivo que no puede ser subvertido. Nos plantea un predicamento a la subversión de las ausencias. Mientras que lo que ha sido suprimido puede efectivamente sacarse a la superficie, dice Derrida, el dispositivo que pone en operación la represión permanece siempre inconsciente, ajeno e inalcanzable al sujeto. Lo cito: a diferencia de la represión, que permanece inconsciente en su operación en su resultado, la supresión opera lo que Freud llama una segunda censura. Lo que parece sugerir Derrida es que hay algo reprimido y represor en el archivo que no puede ser recuperado, rescatado o subvertido. Hay algo atrapado en el inconsciente del archivo. Para Derrida hay una borradura, una ausencia que es siempre constitutiva del archivo, un hueco irreparable, un afuera. El proceso por el cual se reprime algo en el interior del archivo es inconsciente,
Es un dispositivo que escapa a la posibilidad de captura del sujeto. El mecanismo no puede ser subvertido, dice Derrida. Es en ello en lo que radica la condición misma del archivo, el malestar permanente, inevitable y constitutivo del proceso de gestión documental. La tensión, como pueden verse, se da entre supresión y represión, entre la conciencia de lo que se suprime y la represión que es inevitablemente inconsciente. Y Joana habla de eso en el documental, ¿verdad? Cuando dice, me encaré al archivo intentando seguir la norma de la archivonomía y me di cuenta que lo que estaba haciendo en realidad era produciendo ausencias. En lugar de esconderlas, me dediqué a ponerlas a la vista para que la gente decidiera. Más o menos ese es el planteamiento. La obra de arte que no ha sido identificada de un artista, la corriente de un grupo que fue censurada por el juicio estético en algún momento, una artista mujer o trans que fue expulsada del canon del arte, la historia negada de una minoría subalterna, todo ello puede y ha de ser reivindicado. Son ausencias que pueden subvertirse. El orden del discurso puede sublevarse contra sí mismo para acogerlas y darle lugar en los repositorios, ¿no? Mónica Mayer cuenta cómo ha sido la historia de la activación de esos archivos que no existían. Ahora bien, el mecanismo que censura lo que no puede o aún no puede ser nombrado será siempre opaco e inalcanzable para el archivista. Sabemos hoy lo que el archivo suprimió y dejó fuera en épocas pasadas. Podemos nombrarlo y subvertirlo, sacarlo de su estado de opresión. Al mismo tiempo, no sabemos y no podemos saber lo que su incorporación al archivo producirá mañana como una nueva ausencia. El daño colateral de la reparación se nos escapa por definición de las manos. Podemos subvertir lo que reconocemos como ausencia, lo que ha sido consignado, dice Derrida, pero no podemos anticipar la forma que tomará en el futuro aquello que se mantiene reprimido en el interior del archivo y que solo necesitará de la burocracia catalográfica y de la tecnicidad normativa del registro para producir en el futuro nuevas ausencias. Es a eso a lo que se refiere Derrida con el mal de archivo. Se trata, nos dice, de la irreparable incompletud del archivo, de su condición fragmentaria a partir de la cual se producen nuevas ausencias, nuevos vacíos y nuevos fantasmas. Cada vez que se incorpora algo que había sido suprimido, el archivo produce un nuevo afuera. Cito a Derrida. No hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo sin afuera, dice Derrida. Al restaurar lo que se había dejado fuera, el archivo imprime de nuevo un nuevo margen, emplazándolo en un territorio diferente. El archivo es entonces resistente, pero no porque sea hermético, sino porque es dócil y poroso, porque absorbe, porque acepta la subversión sabiendo que al hacerlo producirá nuevas ausencias. Es por ello por lo que Derrida se refiere al archivo de manera suspicaz. Nada es menos confiable, dice Derrida, nada es menos claro en nuestros días que la palabra archivo. Ante el escepticismo de Derrida, podría pensarse que la subversión de las ausencias es inocua, inútil o incluso necia. ¿Para qué deberíamos ocuparnos de subvertir el archivo si su mal reaparece siempre con un nuevo traje? ¿Para qué confrontarlo si sabemos que no podemos acceder ni desarticular el dispositivo represor que produce la micropolítica del archivo? Sin embargo, la respuesta nos las da el propio Derrida, porque al subvertir el archivo hacemos que aparezcan los regímenes de veredicción a los que se refiere Foucault. Es justamente a través de su subversión, de la reparación de sus ausencias, que se inaugura la posibilidad del activismo archivístico, el cual, voy a decirlo claro, no debe limitarse a completar o a suplementar los vacíos del archivo. La función del archivista activista no es remendar los anaqueles del archivo, sino custodiar la potencia política de aquello que fue ausencia y ahora es discurso. El archivista activista es el que reconoce que en las ausencias hay una potencia crítica que tiende a ser inoculada, canonizada y estandarizada una vez que forma parte de la voz y del orden del discurso.
Es por ello por lo que al inicio definíamos el activismo archivístico como un proceso consciente, permanente, colectivo, horizontal, políticamente orientado y afectivamente comprometido de subversión del archivo. Subvertir las ausencias no puede, por lo tanto, limitarse a resanar huecos, a rellenar estanterías con nuevos nombres, nuevas corrientes, nuevas minorías. De ahí la necesidad del activismo archivístico como una acción permanente, políticamente orientada a dislocar el orden. Como otras formas de activismo, el archivístico es aquel que se mantiene atento al proceso de estabilización y vaciamiento de la potencia crítica de lo ausente, una vez que lo ausente se vuelve presencia, signo y representación. En lugar de atentar contra el mal de archivo, el activismo archivístico lo que pretende es resituar las reglas de la micropolítica. Al activismo archivístico no le basta con denunciar que algo no está, que algo no ha sido nombrado. El activismo archivístico no espera sustituir o suplementar un nombre por otro. No se contenta con dar voz al subalterno. En la medida en que es el orden mismo de los archivos y las colecciones de los museos lo que consolida tanto las narrativas canónicas como las ausencias de los relatos, lo que el activismo archivístico quiere es ofrecer evidencia de que la creación, la preservación y el acceso a los archivos tiene siempre, inevitablemente, una dimensión política que debe hacerse visible y consciente a la hora de reescribir la historia. No es de extrañar, por lo que acabo de decir, que el activismo archivístico haya sido atacado y cuestionado desde que apareció en la década de los 70 y sigue siendo atacado hoy por el objetivismo de las verdades históricas. Como intentaré explicar un poco más adelante, las archivistas de los museos de arte que se consideran a sí mismas activistas conciben su profesión como una guerra de guerrillas, como una insurgencia de la memoria, en la medida en que cuestionan los principios de neutralidad, objetividad y distancia subjetiva. Dentro y fuera del museo, los activismos archivísticos consideran su trabajo como una acción políticamente implicada, en la medida en que reconocen que las posibilidades mismas del archivo, su acceso y preservación están determinadas por elementos políticos, económicos y culturales que no son neutrales, conciben su profesión como una práctica comprometida. Subvirtiendo el principio de neutralidad, el activismo archivístico de los museos ha introducido una mentalidad políticamente orientada en los procesos de gestión documental, sin que ello suponga poner en predicamento la veredicción de sus archivos y el orden de sus colecciones. Antes de explicar cómo se juega políticamente la agitación documental en los museos de arte, me gustaría sentar por un momento en el banquillo a la neutralidad política del archivo. Como se sabe, la archivística moderna se fundó sobre los principios de neutralidad y preservación de la integridad organizativa de los fondos documentales. La idea de tal cual llega debe preservarse el orden del documento. En buena medida, fue el archivista británico Hilary Jenkinson quien condensó en su Manual para la Administración de Archivos, publicado en 1922, esos principios de objetividad, sacralidad de la evidencia factual de los registros y la neutralidad de la actividad del archivista. Para Jenkinson, quien sirvió como archivista de la Oficina de Guerra y de la Comisión Real de los Registros Públicos en Reino Unido, de la misma manera que los archivos no establecen opiniones, no tienen voz y no producen conjeturas por sí mismos, los archivistas deben mantenerse neutrales y no deben interferir ni orientar el significado de los registros. Como sostiene Jenny Hill, el arquetipo de archivista que propone Jenkinson es, y la cito, pasivo, invisible, desinteresado, neutral, tácito, objetivo e inocente, con un rol de sirviente y guardián. Fin de cita. No es de extrañar que para muchos investigadores de la archivonomía actual crítica como Terry Cook, la posición de Jenkinson está asociada con el darwinismo y con el evolucionismo de las primeras décadas del siglo XX. Se trata, por lo tanto, de un remanente del positivismo factual de teorías de la historia como las de Leopold Van Ranke, para quien la historia se escribe a partir de hechos objetivos, científicamente probados en los documentos, consignados por historiadores y archivistas que no tienen voz ni boca, por archivistas que son, en toda regla, mudos y ciegos ante el contenido y el significado de los hechos. Cito a Jenkinson: los archivos son memorias escritas de eventos que ocurrieron efectivamente,
memorias autentificadas, dice, por el hecho de haber sido preservadas oficialmente, por lo que ofrecen una declaración exacta de los hechos. Fin de cita. Como puede verse, hacia lo que apunta la posición positivista de Jenkinson es a fijar el papel del archivista como un actor pasivo, imparcial ante el proceso técnico de la información y la consignación de la verdad del documento. Y aunque una descripción tal nos parece hoy obsoleta y fuera de lugar, lo cierto es que los principios de neutralidad y objetividad promulgados por Jenkinson hace exactamente 100 años siguen siendo la piedra angular de la práctica archivística en nuestros días. Ante la avanzada de posiciones críticas más recientes, ha emergido de hecho lo que se conoce como el neopositivismo archivístico. Tom Nesbitt ha sugerido incluso que el positivismo anclado en el principio de objetividad está, y lo cito, tan profundamente incorporado que muchos archivistas lo asumen en la actualidad como si fuera parte del orden natural del registro y de la comunicación humana. Fin de cita. El argumento que suele esbozarse a la hora de reivindicar la neutralidad archivística es el mito de la objetividad misma del archivo, al que se le supone como un espacio neutro, accesible, equidistante para todos los sujetos y en condiciones de interpretación. En otras palabras, la idea del archivo como espacio de consenso es la que refuerza el principio de neutralidad y objetividad archivística. Para dar una idea de lo reciente y actual de este neopositivismo archivístico, basta recordar que la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, la ICA por sus siglas en inglés, se reunió en 1996 en Beijing para generar un código de ética, el cual reivindica justamente la neutralidad y la objetividad y las asocia polémicamente con la preservación del interés y la seguridad nacionales. Resulta evidente, por ejemplo, que si por interés del Estado, este código podría permitir que se restringiera explícitamente el acceso a cierta información valiosa a una minoría que está en disputa con el gobierno. En la misma tónica, el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del mismo Consejo Internacional de Archivos publicó en 2014 sus, así se llaman, principios básicos para el papel del archivista como apoyo a los derechos humanos. En ellos, reaparece la idea de que los contextos sociales a partir de los cuales se crean los archivos son neutros e imparciales, gobernados por una sociedad democrática e igualitaria. Custodios en una sociedad que se percibe a sí misma como igualitaria, a los archivistas de los derechos humanos se les demanda en consecuencia imparcialidad y neutralidad. Lo que está en discusión, como puede verse, son dos visiones distintas de las políticas de archivo. Por un lado, una visión positiva y legalista del derecho a la información, la cual no toma en cuenta las injusticias sociales en las que están enquistados los archivos. Por el otro, una visión basada en la injusticia social, la cual toma como punto de partida que la posibilidad misma del archivo es resultado del disenso y la desigualdad. Lo que se presume en la primera versión es que los procesos sociales de los que surgen los archivos son neutros ellos mismos y justos, mientras que la segunda asume que la condición del archivo es la injusticia y el disenso, la disputa y el antagonismo. Para esta segunda versión, los archivos no son ni pueden ser el resultado de un consenso. De hecho, en la medida en que, como dice Derrida, en el archivo hay siempre algo reprimido que es invisible e inconsciente al proceso de su construcción, lo que busca esta segunda visión es subvertir el principio de pasividad sustituyéndolo por el de activismo o participación archivística. Necesitamos entonces transitar del acto pasivo, indiferente e inocente del archivista a la acción política y activamente implicada de las comunidades de archivo. Necesitamos escalar la gestión documental hacia la agitación del archivo en un proceso que desdibuje el carácter individual del archivista y abra la posibilidad de construir una verdad comunal, política, en torno a los archivos. Como sostuvo el historiador y archivista Howard Zinn, y lo cito, la neutralidad es una ficción en un mundo sin neutralidad. Siempre hay víctimas, perpetradores y espectadores pasivos, por lo que la objetividad del observador nos lleva a la inacción, mientras que a nuestro lado caen y ruedan las cabezas. Fin de cita. Las palabras de Zinn son contundentes, pues en ellas resuenan las del propio Frantz Fanon, quien declaró allá por los años 50, y lo cito, todo espectador es un cobarde o un traidor. Ante la demanda de neutralidad, Zinn sostiene que los archivistas, y lo cito de nuevo, tienden a perpetuar el status quo
económico o político de la sociedad de manera sigilosa, simplemente por llevar a cabo sus actividades cotidianas. Su supuesta neutralidad, dice Zinn, es falsa. Lejos de lo que algunos académicos sostienen con miedo, es decir, que no se debe politizar un archivo neutral, lo que busca el activismo archivístico es precisamente, nos dice, humanizar un oficio inevitablemente político. Junto a Howard Zinn, nosotros también consideramos que la orientación política del activismo archivístico no solo es necesaria, sino inevitable. A nadie extrañará que estas provocadoras palabras de Howard Zinn, allá por la década de los 70, hayan incomodado y hayan sufrido rechazo por la comunidad de archivistas. A pesar de las reivindicaciones de los movimientos sociales de aquellos años, la politización de los archivos y el activismo archivístico propuesto por este investigador fueron vistos con desprecio e incluso con burla por sus colegas. Pero Zinn, convencido de la importancia de desinflar el principio de neutralidad archivística, consiguió que la Sociedad de Archivistas Norteamericanos, la SAA, por sus siglas en inglés, se hiciera eco de sus palabras e iniciara algunos cambios incipientes pero importantes, como la inclusión de archivistas pertenecientes a diferentes minorías con una agenda civil y política bien definida, o avanzando en la paridad de género entre los órganos de gobierno de la representación de la asociación. Es el escenario justamente que Mónica Mayer se encuentra al ir a vivir a Estados Unidos. Lo anterior dio paso a la creación del Comité de Archivos para el Cambio, es la traducción literal de esta asociación en inglés, una plataforma innovadora comandada por Zinn, de la cual surgió la llamada ACT, Activist Archivist, origen del activismo archivístico tal cual lo conocemos y nos gusta practicarlo en nuestros días. Como pueden imaginarse, esta es una gran historia que no puedo resumir aquí. Los debates que se dieron en torno a estos orígenes del archivismo activístico son sumamente interesantes y sus demandas requerirían todo un espacio de discusión y de reflexión. Baste decir que una vez que ganaron terreno en la década de los 70, apareció un nuevo mito de objetividad. El mito de la imparcialidad profesional que trajo consigo el determinismo digital, que vio en los algoritmos y los sistemas computacionales de los años 80 y 90 el nuevo garante de neutralidad, es decir, trasladar la neutralidad de las manos del archivo y su subjetividad a la organización computarizada de los archivos. Es un tema, desde luego, al que no podemos entrar ahora. Solo con esto quiero decir que el archivismo ha sido una guerra de guerrillas en el sentido estricto de la palabra, ¿no? A manera de resumen, podríamos mencionar 5 ámbitos en los que creo que el activismo archivístico ha tenido una mayor influencia en las últimas décadas. En primer lugar, ha sido sumamente importante en lo que se conoce como archivos comunitarios o archivos del común. Aquellos que surgen tras la toma de conciencia de que una comunidad o un grupo específico permanece subrepresentado en los archivos oficiales o estatales. En segundo lugar, su huella puede también percibirse en la creación de los archivos independientes, relacionados con la producción autogestionada de documentos, los cuales se encuentran además en una posición de antagonismo respecto a los relatos oficiales del Estado o de los poderes locales. En tercer lugar, tenemos también la investigación militante de archivo, la cual no se enfoca en producir nuevos archivos, sino en leer a contrapelo los archivos oficiales y los repositorios de Estado para producir contranarrativas y generar reorganizaciones de los discursos hegemónicos. En cuarto lugar, encontramos lo que podría definirse como archivos participativos, en los cuales lo que se busca es la colaboración entre diferentes comunidades de archivistas aficionados con instituciones formales y archivistas profesionales, preocupados por diversificar el paisaje documental y por desjerarquizar la potencia crítica de los archivos. Este tipo de colaboraciones participativas también pueden abarcar ámbitos que van desde la asesoría técnica hasta la difusión, la curaduría y la activación política de los archivos locales. Y es, creo, este tipo de colaboraciones en las que se encuentran la participación de los museos de arte contemporáneo, algo a lo que voy a entrar en un segundo. El propio Howard Zinn ha llegado a definir este tipo de colaboraciones participativas activistas entre profesionales y amateurs como bandidos del archivo, una suerte de Robin Hoods en el bosque de las políticas de archivo. Finalmente, el último punto que me parece remarcable es el de las comunidades de archivistas LGBT
y queer. En buena medida, es por el énfasis que ellas ponen en el desmantelamiento de categorías binarias, en la despatriarquización del archivo y en el cuestionamiento de las múltiples formas de discriminación documental que se dan en las políticas de representación, de acceso y de producción de relatos. Colectivos como Lesbian Her Story, Archives, que es una desmasculinización de la palabra history, perdonen por traer las palabras en inglés, pero el juego solo funciona en inglés como history, como masculino, le oponen el her story, ¿no? Poniendo el femenino en la palabra. Lo que hacen es justamente desplazar, desmasculinizando la palabra history y ocupan el neologismo herstory, el cual usan como un principio de organización política de los archivos. Otros colectivos, como las Metashine Societies, han sido a su vez pioneras en Estados Unidos a la hora de documentar las protestas de las comunidades LGTBQ. Los primeros documentos de las protestas del orgullo gay en Filadelfia y en Nueva York están documentadas sobre todo por activistas gays, lesbianas de aquella época, generando toda una política de la documentación. Estos ejemplos, desde luego, son extensibles a otras latitudes y viendo el programa de trabajo de este encuentro, tengo la impresión de que en los próximos días podremos conocer más a fondo experiencias que han tenido lugar en México en el campo de la subversión, de las ausencias y la renovación de las políticas de archivo. La somera caracterización de estos puntos no agota, desde luego, todas las posibilidades del archivismo activista. Los traigo a colación solo para dar una breve idea del potencial de aquellas políticas de archivo que renuncian explícitamente al principio de neutralidad y se implican políticamente con la construcción de archivos. Una potencia que, como decía, ha recalado bien en los centros de documentación de los museos de arte contemporáneo, tema al que me gustaría dedicar la última parte de esta conferencia. En años recientes ha crecido el interés de los museos, de arte contemporáneo en particular, pero no exclusivamente, por incorporar a sus colecciones papeles personales de artistas vivos, registros documentales de grupos activos durante la década de los 60s y 70s, o incluso materiales derivados de acciones artístico-políticas promovidas por movimientos sociales que siguen activos en nuestros días. Dadas las características de estos registros, los centros de documentación de los museos se han visto obligados a repensar tanto las estrategias de catalogación como las comunidades mismas de expertos y no expertos que son indispensables no solo para archivar, sino también para mantener viva la potencia política de los documentos. Entrevistas con los artistas, testimonios a familiares, personas vinculadas con los procesos sociales, registros producidos por activistas u organizaciones de la sociedad civil, por fotoperiodistas, etc., aparecen en este nuevo escenario como ingredientes sustanciales para hacer dos cosas: cotejar la información documental, pero también mantener activa la pulsión política y estética de la documentación una vez que ésta entra a los acervos de los museos. Ante la necesidad de catalogar y procesar materiales tan específicos como los derivados de un movimiento social, pongamos por ejemplo las protestas estético-políticas por los detenidos desaparecidos de Ayotzinapa, los museos se han visto orillados a hacerse la siguiente pregunta: ¿es posible desbordar la práctica de la gestión documental hasta convertirla en una estrategia de agitación documental, de activismo archivístico? Tomando como punto de partida la hipótesis de que no solo es posible, sino necesario, los museos de arte se han dado a la tarea de construir nuevas y más implicadas comunidades de archivo, en las que no solo participan especialistas archivistas desde el museo, al interior del museo, sino también otros expertos y no expertos en diálogo con la institución, curadores, investigadores, donantes, artistas, militantes, artistas, así como el público, quien se vuelve activo en la construcción de la información documental. Desde este punto de vista político, una comunidad de archivo puede definirse entonces como la suma de personas, relaciones sociales, dispositivos y afectos compartidos que participan en la vida pública de los fondos documentales de un museo. La función de las comunidades de archivo de un museo es, por lo tanto, la de establecer puentes o bisagras que pongan en diálogo el interior de la institución con su esfera pública, reconectando los archivos con las sociedades a las que sirven. Desde este punto de vista, el archivo de un museo es algo más que un simple lugar oscuro, lleno de pilas de papeles o servidores saturados con cadenas de dígitos y bases de datos. El documental es muy interesante como
entra esa frialdad de los papeles, de los archivos, ¿no? Nos acerca justamente el primer movimiento de cámara, es ponernos en ese lugar en el que pasan más cosas, que no son ese repositorio, sino la comunidad que gira en torno al repositorio. Es decir, el archivo tiene o debería tener la forma política de un ágora o de una comunidad de sentido. El archivo de un museo debería ser un territorio franco para discutir el pasado, el presente y el futuro de la memoria social. Debería ser, en otras palabras, un espacio para el disenso, para la activación política y el activismo archivístico. Por extensión, la gestión documental debería ser concebida como algo más que la mera administración burocrática del pasado. Debería hablarse de la gestión documental como el territorio en el que la letra muerta del documento adquiere vida, se vuelve útil y se potencia la esfera pública del museo. Ahora bien, para conseguir estos objetivos, los museos necesitan cambiar de sentido lo que tradicionalmente se conoce como políticas de archivo, es decir, el conjunto de acuerdos que organizan la vida institucional de los documentos. Desde la óptica de la agitación documental que defendemos aquí, las políticas de archivo deben ser algo más que simples estándares de procedimiento para la preservación y la conservación documental. Al contrario, deben convertirse en herramientas que nos prevengan para que no anestesiemos la dimensión política de los archivos. La pasividad y la neutralidad de la gestión documental debe entonces ser sustituida por una activación y una implicación de sus comunidades de archivo. Lejos de desentenderse de la cotidianidad y la banalidad de la gestión documental, las políticas de archivo deben situarnos en el corazón del mal del archivo, en aquello que Michel Foucault definía, y lo cito, como la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados. Concebidas de esta manera, las políticas de archivo de los museos se convierten en espacios para el antagonismo y el disenso, territorios en los que el cuerpo social se ve interpelado por el cuerpo documental. La teórica belga Chantal Mouffe se ha referido a estas tensiones al distinguir entre la política y lo político. La cito: concibo lo político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiendo la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad que se deriva precisamente de lo político. Fin de cita. Como puede verse, las políticas de archivo son fundamentales para que se politicen y se activen dentro y fuera del museo sus comunidades de archivo. Nos encontramos, por lo tanto, frente a una visión expandida de la archivonomía y la gestión documental. El archivo como ágora, como lugar para la comunidad del diálogo, pero también para la crítica, para la agitación, el activismo, la subversión y la demanda de justicia social. Para cerrar, aunque sea dando un ejemplo, ¿no? Sé que es denso, pero la práctica archivística es así, cargada de polvo, de densidad, de opacidad, ¿no? Y de teoría. Un ejemplo de cómo los museos de arte pueden interpelar políticamente a sus comunidades de archivo se dio en México en el 2017, cuando el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM colaboró con la agencia británica Forensic Architecture en la exhibición del proyecto, en inglés se llama Mexico Investigation, o Investigación México, una instalación documental que pretendía diseccionar el archivo del caso Ayotzinapa para que el público pudiera realizar una suerte de autopsia documental de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Para quienes no conozcan a Forensic Architecture o no hayan tenido la oportunidad de ver esta exposición en el MOAC, se trata de una agencia afiliada a Goldsmith en la Universidad de Londres, la cual promueve lo que su director, Eyal Weizman, llama estéticas investigativas. El objetivo de esta agencia es investigar violaciones de derechos humanos en todo el mundo y en convertir las salas de exhibición de los museos en tribunales para la auscultación pública de dichas atrocidades. A pesar de su corta vida, Forensic Architecture ha participado en la resolución de varios procesos judiciales y en la creación de audiencias públicas sobre asesinatos, conflictos armados, genocidios, desapariciones forzadas, terrorismo de Estado,
crímenes organizados, desastres ambientales y crisis migratorias, entre muchos otros temas humanitarios. Algunos de sus proyectos han sido desarrollados en coalición con la Corte Penal Internacional y Amnistía Internacional y ha recibido premios y la atención tanto dentro como fuera del mundo del arte. Utilizando sofisticados análisis de bases de datos, fotogrametría, modelos en 3D y lo que Weissman llama tácticas contraforenses, esta agencia produce información útil y contrastada para la resolución de conflictos. A partir de tácticas de activismo archivístico en el que convergen por igual archivos policiales, informes de ONGs, investigaciones de grupos independientes o testimonios de víctimas, Forensic Architecture produce nuevas evidencias y las ofrece al público como información contraforense, es decir, las convierte en un dispositivo a través del cual el público común, el visitante estándar que llega al museo, hace las veces de juez ante las atrocidades del Estado o de los poderes fácticos. Como parte de sus estéticas investigativas, Forensic Architecture ha reivindicado el significado original del término forense, por eso el título de la exposición y del colectivo. Como es sabido, este término tiene su raíz en la voz latina forensis, que significa perteneciente a lo público o el lugar de la asamblea, el lugar donde la gente común y la gente corriente se reúne, habla y estructura su vida política. Como recuerda el propio Weissman, forense está emparentado también con el concepto forum, que significa lugar público, lugar al aire libre, lugar para lo común. Contrariamente al uso cotidiano del término, lo forense está lejos de ser un conocimiento científico súper especializado, ese que nos transmiten las series de CSI y toda esta idea de algo ajeno al ojo, a la mirada pública. Lo forense está lejos de ser esto súper especializado que pertenece solo a los tribunales o al Estado. De hecho, lo forense puede describirse como foro público. Abocado a restaurar el sentido etimológico original del término, Weissman sostiene que el poder de construir verdades colectivas reside justamente en la asamblea civil y en el sensorium político y público más que en el poder del Estado o en las tecnologías de la ciencia forense. Es por ello que se vale de las salas de exhibición de los museos, las cuales convierten foros públicos en donde se expone la verdad o la veridicción del archivo. Al hacerlo, se invierte la relación entre los individuos y el poder, ya que se le atribuye al público la capacidad de investigar las acciones gubernamentales, sus violaciones y crímenes de Estado. Como ha señalado Weissman, lo contraforense, y lo cito, es una práctica contrahegemónica. Ayotzinapa se perpetra tanto a los sujetos como a las evidencias que pueden permitir hacer la reparación o la recuperación de la vida. En otras palabras, lo contraforense le devuelve el poder al público para hacer que el Estado rinda cuentas por sus acciones. Esa es la idea central de lo forense. Es por ello por lo que hablamos de lo contraforense como una suerte de autopsia documental. Para su exhibición en México, Forensic Architecture realizó la autopsia del caso Ayotzinapa, o de su documentación, mejor dicho, la aún hoy, 9 años después, irresuelta desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidoro Burgos. Para este proyecto, la agencia colaboró con el equipo argentino de antropología forense, con familiares de los estudiantes detenidos desaparecidos, con el grupo independiente de expertos y con los curadores del MUAC y con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El objetivo de la colaboración era producir una suerte de contraarchivo colectivo que subvertiera la así llamada verdad histórica producida por el Estado mexicano. Para ello, Forensic Architecture puso especial atención en la manera en que las fuerzas policiales, las fiscalías, los militares destruyeron o escondieron evidencias de manera coludida y sistemática. A partir de revelar la trama de opacidades y ausencias en torno a las políticas de la verdad del Estado, la agencia desarrolló un dispositivo visual a partir de los datos cruzados recolectados de manera rigurosa, pero de ninguna manera neutra en el sentido político de la palabra. De hecho, buena parte de la información que integra esta instalación denuncia de manera explícita la falta de estándares y criterios técnicos en el manejo que hicieron de la evidencia documental y forense del caso Ayotzinapa las fiscalías y los militares mexicanos.
Como puede leerse en el informe del GIEI, y lo cito, la decisión de destruir las grabaciones del video del Palacio de Justicia se debió a que las autoridades judiciales consideraron irrelevantes esos videos, motivando el descarte que finalmente se produjo porque la Fiscalía General de la República nunca ordenó la recuperación y preservación de esos videos. Fin de la cita. La producción de ausencias en el archivo Ayotzinapa se convirtió, por lo tanto, en el leitmotiv del activismo archivístico de esta instalación de Forensic Architecture. Rigurosa y contundente, pero nunca neutra ni políticamente imparcial, la producción de evidencias contraforenses de esta instalación nos sitúa en el corazón del problema. ¿Cómo pueden orientarse las políticas de archivo de los museos de tal suerte que se activen las comunidades de sentido que giran en torno a la documentación, los repositorios y las colecciones institucionalizadas? Intentando dar respuesta a esta pregunta, los curadores del MOAC proyectaron una instalación compuesta por 3 partes. Un conjunto de reconstrucciones en video en 3D del secuestro. No sé si alguien haya tenido oportunidad de ver, no tengo todas las imágenes, pero eran unas mesas, unas pantallas, unas proyecciones donde podía verse esta reconstrucción de los relatos. Un repositorio web en el que pueden consultarse informes, mapas, testimonios, imágenes y datos cruzados de los acontecimientos, se puede todavía consultar. Y un mural a gran escala en el que podían visualizarse los diferentes relatos y versiones del crimen. En términos estrictos, Mexico Investigation fue el primer intento de visualizar la atrocidad de Ayotzinapa en un museo, mostrando la colusión entre el crimen organizado y las múltiples instituciones que participaron a nivel estatal, municipal y federal en la perpetración de las desapariciones. Ubicado en el centro de la sala del museo, el mural llama la atención ya que fue concebido como una contraimagen de la desaparición, una política de la sublevación de las ausencias, desplegando las múltiples versiones de la atrocidad en líneas de tiempo que se cruzan, se suplementan y se contradicen. Haciéndose eco y hasta cierto punto contradiciendo la tradición muralista en México, este panel de grandes dimensiones funciona como un diagrama esquemático del terror de Estado. Sería justo describirlo como una topografía espacio-temporal de la violencia, en donde la arquitectura opera, a decir de Weisman, y lo cito, como una plástica política, análoga al concepto de arte de Joseph Beuys como plástica o escultura social. Fin de cita. Extrapolando geolocalizaciones, grabaciones de teléfonos móviles, testimonios de testigos e información visual, lo que se expone en el mural no es una única verdad, sino la capacidad necropolítica del Estado mismo para perpetrar los hechos. Lo que se saca a flote en su superficie plástica son los discursos espectrales de la llamada verdad histórica, lo que esta verdad no dice, lo que oculta, lo que perpetúa como ausencia. En lugar de verdades ópticas, inequívocas y neutras, el mural presenta un conjunto multidireccional de voces e historias, propiciando la activación estética de nuestra memoria social colectiva. Lejos de refugiarse en la neutralidad, el mural es de una abstracción radical, que enfatiza justamente la implicación política en estas líneas del tiempo. Lejos de refugiarse en la neutralidad, el mural le recuerda a su comunidad de archivo que ha sido marcada, que tiene la huella de la injusticia, la opacidad y la no neutralidad del Estado. El mural funciona, por lo tanto, y permítanme cerrar con esta idea, como algo más que una mera infografía. Nos muestra las ausencias y las inconsistencias del archivo. Al hacerlo, se convierte en una herramienta de investigación sensorial. Eso es a lo que llama Weisman una estética investigativa, la participación de los sentidos en la producción de la verdad. En palabras del propio Weisman, esta instalación funciona como un arte de la memoria en la era digital, haciendo las veces de foro público, contramonumento o lugar de duelo por los jóvenes desaparecidos. Emplazado en el contradictorio terreno del Museo de Arte, la incompletud documental del caso Ayotzinapa nos invita precisamente por esta condición de archivo a formar parte de una nueva comunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta maravillosa
conferencia donde pues vas planteando toda una serie de conceptos muy interesantes para repensar el archivo y expandir justamente el archivo en los, pues en los museos, en particular lo que nos interesa ahora en los museos y en los centros de investigación, ¿no? Pues voy a dar la palabra si algunas personas quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, o todos nos quedamos asombrados. Por favor. Tenemos más o menos 15 minutos para… Sí, buen día y muchas gracias. Felicidades por la conferencia. Yo soy historiador y soy archivista, y soy artista en ese sentido, ¿no? Lo que quiero comentar es que tiene usted mucha razón. Si partimos siempre desde la perspectiva de la archivística anglosajona y neopositivista, y que tiende o busca esa neutralidad y esa objetividad. Pero cuando hablamos desde la archivística iberoamericana, nosotros ya no trabajamos la objetividad, estamos trabajando el ciclo vital de la documentación, que precisamente, digamos, ataca ese criterio de objetividad. Y cuando estamos construyendo archivos, lo hacemos, ahí sí, desde una perspectiva muy activista, porque lo hacemos a veces hasta en contra de la autoridad. Entonces, ¿cómo decirlo de otra manera? Los archivistas, hablando de los mexicanos, de los universitarios, estamos trabajando de manera absolutamente activista para construir los archivos, porque si no construimos los archivos, porque muchas universidades no tienen archivos, tenemos más o menos unos 25 años trabajando en esto, en esta formación. Y cuando comenzamos a trabajar en esto, las autoridades no querían que lo hiciéramos. Y a pesar de eso lo hicimos. Y entonces, porque pensamos nosotros en que la construcción del archivo nos iba a llevar a la construcción de la memoria. Hoy día en la Universidad de Sonora, donde yo pertenezco, vamos a conmemorar 50 años de un movimiento estudiantil, y basado precisamente en fuentes archivísticas. Digo, lo comento pues porque es importante también que veamos lo que sucede en el resto del país, donde estamos construyendo. O sea, si ahorita nos ponemos a subvertir un archivo universitario, vamos a suicidarnos. Es cuanto, gracias. Gracias por el comentario. Tienes razón, no hay una sola tradición archivística, sino muchas, y no están todas en convergencia, están en disputa. Hay una guerra de guerrillas de las leyes de la archivonomía, y hay tradiciones distintas y escuelas y formas de hacer que plantean diferencias. La importancia de la archivonomía en Iberoamérica es clave, y lo que yo digo, no se podría trazar esa larga historia, pero esa figura de Jenkinson que trae esa escuela norteamericana, paradójicamente es la herencia europea que él trae de París y que la instala en Estados Unidos en los años 20, ¿no? Generando justamente esas tensiones entre diferentes modos de pensar la archivonomía. Ahora, yo sí creo que aunque haya… o sea, retomando la primera parte de la conferencia, ¿no? Si aceptamos la idea de que siempre hay algo reprimido e inconsciente en la producción del archivo, incluso en esos archivos que se han hecho con otras tradiciones, hay un espacio que necesita ser subvertido, que necesita ser por lo menos cuestionado, que necesita ser convertido políticamente en un territorio de disenso, ¿no? Entonces, corroboraría la idea de que un activismo archivístico es una tarea permanente, que no acaba con la construcción del documento, sino con la activación y la socialización de sus fuerzas políticas, ¿no? Y el activismo iría, digamos, saldría de la práctica meramente de la gestión documental hacia la construcción de comunidades, que sería un proceso, digamos, en el cual la memoria social adquiriría su forma verdaderamente política, ¿no? Si entendí bien que la idea. Muchísimas gracias por el comentario. No, te voy a comentar de Ana Garduño, abrazos a Joaquín Barrientos, y manda una pregunta. ¿Qué alternativas vislumbra al racionalismo en el archivo?
Bueno, retomando la misma idea, hay tradiciones que se plantean el escepticismo y la suspicacia ante esa racionalidad, ¿no? Las alternativas, ¿cuáles son? Las de hacerse cargo de la política de archivo. O sea, lo que intentaba decir en la primera parte es que lo que parecía dar justificación a la neutralidad en el archivo era la idea de que el archivo estaba constituido por fuerzas que eran neutras en su origen y en su constitución, que esa matriz originaria permitía justamente la transparencia del proceso de archivo-nómico. La toma de conciencia de que eso no es así nos obliga a hacernos cargo de cómo producimos ausencias a la hora de activar el archivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas a la racionalidad? No son necesariamente una irracionalidad, sino a lo mejor una estrategia táctica como la que vimos en las propuestas de las artistas y los colectivos del documental, ¿no? No es solo una negación o una desarchivación, es una apuesta táctica por hacer algo con la lógica del archivo, ¿no? En este sentido, en la construcción de redes semánticas y los vocabularios que se utilizan los tesauros para organizar las clasificaciones, hay este concepto de los vocabularios controlados, ¿no? de justamente una serie como de nomenclaturas que están controladas nominalmente y taxonómicamente para que sirvan a la hora de hacer los registros. Una posibilidad es producir un cierto descontrol de los vocabularios con los cuales estructuramos el registro documental, ¿no? En algún artículo yo publiqué justamente cómo el problema de la categoría arte conceptual no se traducía bien a las prácticas activísticas de los ejemplos que vimos en el documental, que no son necesariamente arte conceptual o que incluso fueron explícitamente contrarias a la idea de ser concebidas como arte conceptual, sino como prácticas conceptualistas en el mejor de los casos o no objetualistas. ¿Qué pasa a la hora de utilizar los registros de los vocabularios controlados? Que necesitan o hay una especie de obligatoriedad por utilizar la norma y la nominación que está en el vocabulario. Entonces, esos vocabularios también tienen que ser descontrolados. Ahí, en el nivel taxonómico de las nomenclaturas. Pero hay otra manera de descontrolarlos que a mí me parece que también es interesante y que tiene que ver con las comunidades de archivo, que es algo que en inglés se le conoce como social tagging, que es, bueno, la palabra es así muy rimbombante, pero es lo que hacemos todos los días al generar etiquetas de imágenes o de textos en las redes sociales, poner un tag a una imagen o una información. El archivismo participativo ha creado estándares de clasificación que tienen la posibilidad de abrir la posibilidad de seguir recolectando información por la vía de la folksonomía, ¿no? o el social tagging, que es que alguien desde fuera del museo puede en la imagen de visibilidad, o sea, lo que llaman la ontología del acervo documental que nos deja ver un repositorio, pueden etiquetar información que los catalogadores y los investigadores no conocen. Es decir, la idea es que los saberes en torno a los procesos no pueden estar completados por la información documental ni por la mínima comunidad de archivistas que vive en torno a la documentación y que necesita permanentemente tener un input desde otras formas de saber, de otros agentes que contribuyen a ampliar y a extender la construcción en torno a la información documental. Y eso es algo que de alguna manera descontrola la información, no necesariamente de manera irracional, pero sí, pues la gente puede de manera abierta, horizontal y participativa contradecir información, aclarar una fecha que no existe, restituir una información que no estaba, etcétera, ¿no? Y esa es una forma participativa descontrolada de estructura de los vocabularios en un entorno de comunidades más diversas de archivo. Entonces, hay posibilidades y efectivamente hay corrientes y técnicos, porque hay una parte muy técnica e incluso muy teórica a la hora de cómo se organizan las clasificaciones. O sea, hay una dimensión que realmente escapa al usuario común, ¿no? Que nosotros vamos a buscar
a una computadora de un repositorio y lo que vemos ahí no es nada. Esa es una superficie mínima de cómo los metadatos construyen todo un universo de familias y de conceptos en torno a lo que vemos, ¿no? Lo mismo pasa cuando vemos una obra de arte colgada en una pared de un museo. Lo que vemos es la pequeña etiqueta con el nombre y el año, pero detrás de esa etiqueta y ese año hay cadenas y cadenas de información que no están a la vista y que constituyen lo que está diciendo esa nomenclatura. Bueno, todo eso tiene que ser intervenido. Y claro, el usuario común, el historiador común, no suele tener las herramientas o el interés teórico, ontológico, o el tiempo para intervenir en esos procesos. ¿A dónde quiero llevar este comentario? Que hay una división técnica histórica del trabajo entre los historiadores y los archivadores. Y que hace falta generar una comunidad entre ellos, porque ninguno de ellos es neutro a la hora de hacer ni de interpretar la documentación. ¿Cómo se hace eso? Creo yo, a través de la construcción de otras formas de comunidades de archivo que trascienden, que desmontan, que desvirtúan la jerarquía entre lo que sabe, lo que está dicho y lo que no está dicho, lo que está dentro catalogado y lo que está fuera. Y eso técnicamente hoy es posible a través de nuevas estándares de catalogación y de clasificación de la información. Bueno, no sé si falta una pregunta muy breve. Tenemos como 3 minutos para bueno, cerrar. Rápidamente. Primero, pues, felicitarlos. A Mari ya la felicité personalmente, pero felicitarte a ti. Y mi comentario, yo soy artista y por razones obvias empecé a archivar todo lo que salía de mi obra en los periódicos, que fue muchísima información, todo en contra. Pero nadie más lo clasificó, ni en el Museo de Arte Moderno donde sucedió el hecho, tienen toda la información que yo recabé. Entonces yo soy también maestro de maestría y ahorita estoy estudiando el doctorado en la UNAM y veo la necesidad de enseñar a los artistas que pasan por mí, a que también se vuelvan que archiven su obra, porque nadie más lo va a hacer, ni con ese cuidado, ni con esa acuciosidad que puede tener uno con su propia obra. Entonces, sí hay una necesidad de enseñar esto que tú has dicho de los archivos en las escuelas de arte, en los propios artistas. Porque para esperar que te mueras y algún nieto se interese en ti y recoja lo poco que obtuviste, pues mejor desde que empiezan a trabajar, la recomendación sería que se incorporara tus saberes a las escuelas de arte. Ese es mi comentario y otra vez felicitarte porque maravilloso, me has abierto los ojos en mucho porque yo en el doctorado estoy proponiendo revisar las 1000 hojas que tengo de lo que salió sobre mi obra, que nadie más lo va a hacer. Entonces, bueno, felicidades, muchas felicidades. Pues no sé cómo agradecer más. No, te agradezco mucho las palabras y me invitas a decir una cosa, la voy a decir muy brevemente. Derrida nos plantea una situación muy abismal del archivo, ¿no? Como decía en el documental. Y eso abismal tiene que ver con que tanto un caso como el otro, como aquellos registros que se pierden, ¿no? Aquellos colectivos en los años 70 que de repente rescataron ahí debajo del colchón unos papeles, es decir, esa archivonomía casuística, ¿no? que se da, tanto esa como la autoetnografía archivística de artistas o colectivos que casi de manera esquizoide producen su propio archivo. O sea, hay artistas que están realmente... los dos generan el mismo tipo de problema respecto a lo que se suprime y a lo que se reprime. ¿Qué peor que el propio sujeto que produce el archivo para ser inconsciente de la represión en el proceso de construcción del documento? ¿No? Es decir, lo que quiere decir que no es irresoluble el problema. Y como es irresoluble, en lugar de no hacer nada, lo que tenemos que encargarnos del problema, ¿no? Una forma es esa, cómo invitar a ser conscientes de los problemas que genera hacer una cosa o la otra, ¿no?
¿no? ¿Cómo una vez que lo que hicimos lo damos a una institución, cómo ahí no se acaba el problema, sino empieza el problema de la historicidad documental, ¿no? Entonces, la idea es el encadenamiento de esa realidad social de la memoria atada a la documentación. ¿Querías hacer una pregunta, Elba? Pero qué bueno que guardaste esa documentación, ¿no? El impulso natural sería rechazar una crítica negativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando son valiosísimas, imagínate todo lo que cuentan, ¿no? 30 años después. Sí, porque, aquí lo voy a decir, me he encargado, tengo 72 años, he esperado que pasen los ataúdes de mis enemigos, y han pasado, y eso es una satisfacción, bueno, personal y de justicia divina, que digo, qué bueno, que o cuando los meten a la cárcel. Sí. Aquellos que me reclamaban mi falta de honestidad y los meten a la cárcel. Claro. Yo digo, gracias, Dios mío, justicia divina. Entonces, pero trato de que mis alumnos tomen conciencia de que si no archivan ellos, si no seleccionan ellos lo valioso, pues nadie lo va a hacer, menos las instituciones. Si correcto. Son como yo, que somos disruptivos, digamos. Bueno, muchas gracias, Joaquín, por el recorrido tan potente, ¿no? de como fundamentación teórica de los activismos archivistas. Y también muchas gracias a Cristín y a Javier, que está por acá, que creo que justo el video y la conferencia se articulan de manera muy, muy poderosa. Yo pensaba, justo en el video, creo que hay algunas respuestas a la pregunta que plantea Joaquín de cómo plantear estrategias de subversión, ¿no? Y pensaba una pregunta como hacia un poco esto último que reflexionaba sobre las categorías de clasificación y así. ¿Cómo subvertir desde allí? Digamos, creo que hay momentos más fáciles, entre comillas, para plantear estas políticas críticas, ¿no? Tal vez los momentos de creación de archivos, los momentos de exhibición, los momentos de activación, digamos, a partir del acceso. Pero, ¿qué hacer con archivos que ya están clasificados con estas categorías? Digamos, ¿cómo llamar la atención, cómo apuntar un poco como hace Voluspa desde las propias herramientas, ¿no? Que quizá no se pueden borrar sistemas catalográficos de años, ¿no? Pero no sé, es una pregunta difícil, no se puede contestar quizás en los minutitos que nos quedan, pero igual eso, quería apuntar esa reflexión sobre desde los sistemas de clasificación, cómo hacer notar esas borramientos, esas ausencias, subrayamos, tachamos, borramos y empezamos de nuevo, en fin. Híjole, no sabría qué decir. Y me dicen que hay como 30 segundos para responder a esa pregunta enorme. Lo único que se me ocurre decir es que la documentación es materia orgánica, en el sentido de estar viva, ¿no? Hay un momento en Voluspa Jarpa que a mí me gusta mucho su trabajo, y a lo que alude del caso chileno, esta idea de que la verdad del documento se secreta, ¿no? Que es un secreto, y es un secreto en un doble sentido, en un secreto en algo que no ha podido ser dicho o que ha sido dicho subrepticiamente fuera de la clasificación, fuera del nombre, pero es un secreto también en el sentido de que se secreta, en el sentido material, mineral de la palabra, es una secreción. Es decir, los documentos lo que hacen es depositar materia orgánica. La memoria es nada más que la posibilidad de regresar a esa materia orgánica. Entonces, la clasificación pretende siempre ordenar, domesticar, mantener rígidas las cosas, pero el documento quiere estar siempre vivo, el documento quiere siempre agitarse,
Por eso el título de la conferencia. ¿Cuáles son las posibilidades? Yo creo que no hay una única posibilidad, ¿no? Un colectivo puede decidir ir y tachar la ficha catalográfica o la cartela de una obra, ¿no? Eso puede ser un acto simple pero contundente de negación de una pieza. Pero regresando a tu pregunta, diría que efectivamente no es solo en un momento concreto de los procesos técnicos tradicionales de la catalogación en donde es posible intervenir activísticamente, sino en todos, desde la imaginación de tu propio archivo, desde sacar del colchón unos documentos, hasta la digitalización y la postproducción, toda cadena de producción de la información documental tiene la posibilidad y debe ser intervenida políticamente. Ese es lo cual genera una especie de cisma, ¿no? Porque si la documentación quiere fijar sentidos e interpretaciones, pues el activismo archivista quiere justamente dislocarlos, ¿no? Y creo que esa tensión pendular es la que es válida y posible, y la que, coincido contigo, las prácticas activistas de archivistas feministas nos han enseñado muchas maneras de hacerlo, no una, sino muchas posibilidades de hacerlo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias. Nos quedamos con más preguntas y creo que para el trabajo que se hace en las instituciones es muy importante tomar en cuenta eso y seguir con esta conversación, ¿no? Yo creo que será muy necesario continuar la reflexión y pues ir investigando en cada una de estas líneas, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que concluir esta mesa. Muchísimas gracias por esta conferencia que nos va a dejar como pensando mucho y reflexionando. Y agradecer a todas las personas que están aquí presentes, que también nos siguen en línea, y invitarlos a las 12:50 tendremos la mesa 1 de este encuentro, con el título de ¿Por qué una historia y no otra?, moderada por Guillermina Guadarrama Peña, aquí presente. Entonces, muchísimas gracias, Joaquín, y bueno, seguimos. Gobierno de México.